Un saludo para todos. Mi equipo está compuesto por Leticia Causil y Luisa Garzón. Les queremos compartir un tema que nos parece muy importante para entender el comportamiento humano desde la psicología, que es el trastorno afectivo bipolar. Este es un trastorno del estado de ánimo que afecta a muchas personas en el mundo y que muchas veces se malinterpreta o se estigmatiza. Por eso el objetivo de esta presentación es que podamos conocerlo mejor, sus síntomas, sus tipos, cómo se manifiesta, porque es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestra futura labor como psicólogos. El trastorno bipolar es una condición en la que el estado emocional de la persona cambia de forma extrema y continua, es decir, sufre altibajos muy intensos que van desde la tristeza profunda hasta la euforia exagerada. Pero no estamos hablando de cambios de humores normales, sino de episodios que pueden durar semanas o incluso meses y que por supuesto afectan seriamente la vida de la persona. Como dice Barlot, es una desregulación afectiva extrema. La persona pasa de estados muy bajos, como la depresión, a estados muy altos, como la manía o la hipomanía. Y todo esto no lo puede controlar por sí sola. Como ya sabemos, el trastorno afectivo bipolar se presenta con alternancia de episodios del estado de ánimo. Estos episodios son el episodio depresivo, el episodio maníaco y el episodio con hipomanía. El episodio depresivo se presenta o se relaciona con el trastorno de depresión mayor, debido a que las características que se presentan son estado de ánimo deprimido, tristeza profunda, pérdida del placer en casi todas las actividades, que es lo que llamamos anedonia, cambios significativos de peso, aumento o disminución del apetito. También tiene alteraciones de sueño por insomnio o por hipersonia, alteraciones psicomotoras, presenta cansancio, fatiga, baja energía, sentimientos de culpa e inutilidad, disminución en la capacidad cognitiva y llega a tener pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Este episodio depresivo mayor dura al menos 2 semanas. Episodio maníaco. Bueno, a diferencia del episodio anterior, en el episodio maníaco, las personas presentan un estado de ánimo anormal. Se sienten más eufóricos, irritables, más alegres, más expansivas, hablan mucho, duermen poco, pueden tener insomnio, pueda que duerman apenas 2 horas o no dormir nada. Tienen la característica de que hablan y hablan y hablan, son muy locuaz, tienen mucha locuacidad, tienen pensamientos muy rápidos y por ende se desconcentran con facilidad. También tienen un aumento en la actividad, son hiperactivos, que hacen varias cosas a la vez. Tienen una vida social activa, hacen muchas cosas a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel sexual también. Entonces, como todo esto es en excesivo, es elevado, esto trae sus consecuencias. Una de las características de este episodio es que la persona toma decisiones impulsivas y realiza acciones que traen consecuencias negativas para su vida. También la persona hace imprudencias al conducir, altas velocidades, gastos excesivos, conductas sexuales irresponsables. También puede hacer inversiones impulsivas e imprudentes. También por su irritabilidad pueden ocasionar conflictos, peleas y pueden después afectar su vida y la vida de las otras personas. Entonces, en este episodio tiene como consecuencia la disminución en su funcionamiento normal de la vida diaria de la persona y este episodio dura al menos 1 semana y se mantiene durante toda la semana. En este punto también vamos a tratar el episodio hipomaníaco. En este episodio vamos a ver la diferencia entre hipomaníaco y el episodio maníaco.
Bueno, el hipomaníaco se presenta como una manía, pero es más suave. Lo que pasa es que sí afecta la vida normal de la persona. La persona tiene un estado de ánimo elevado, se siente con mucha energía, es activa, más activa de lo normal, pero a diferencia de la manía, no llega a perder el control de todo, no necesita hospitalización y se evidencia que la hipomanía se mantiene más o menos durante 4 días seguidos. Es algo que las demás personas notan, pero se dan cuenta que está más acelerado de lo normal. Entonces, pues esa es la mayor diferencia entre hipomaníaco y maníaco. El DSM-5 clasifica el trastorno bipolar en varios tipos. El trastorno bipolar tipo 1. En este, las personas presentan al menos un episodio maníaco completo que puede suceder antes o después de un episodio depresivo o hipomanía. Este tipo es más evidente a las personas que rodean al paciente porque los síntomas son más notables. Pueden pasar de un estado triste, deprimido, y de un momento a otro cambian a un estado eufórico, con ganas de hacer cosas, alegres, motivados, con ganas de conseguir premios y cosas así. Entonces puede durar varios días y hasta meses. Este episodio se caracteriza porque la persona sufre o presenta un estado de ánimo eufórico o elevado e irritable que dura más o menos una semana. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de depresión mayor o hipomanía y se caracteriza porque no hay un episodio maníaco. Es más difícil de detectar porque la hipomanía es más suave que la manía y puede pasar de que la persona está de buen ánimo o está muy productiva y entonces no es muy notorio. El episodio hipomaníaco puede durar de 4 días y el episodio depresivo mínimo 2 semanas. En los síntomas hipomaníacos no provocan un deterioro severo en el funcionamiento social o ocupacional, ni asocian la necesidad de una hospitalización. Trastorno ciclotímico. Bueno, en este caso hay una alternancia constante entre los síntomas depresivos y los síntomas hipomaniáticos, pero ninguno de los dos cumple con los criterios para un episodio mayor. El trastorno ciclotímico debe durar al menos 2 años y afecta la estabilidad del individuo de forma crónica y permanece presente la mitad del tiempo. No dura más de 2 meses entre cada episodio, pero sí se sostiene por al menos 2 años. El trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias, medicamentos, se evidencia cuando los síntomas del trastorno bipolar, que son manía, hipomanía o depresión, pero vienen causados por el consumo o el retiro de medicamentos, como el síndrome de la abstinencia. Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otras afección médica. Se evidencia cuando hay alteración del ánimo, manía, hipomanía o depresión, que se relaciona directa y fisiopatológicamente a los efectos de una afección médica especificada, generalmente crónica. El DSM-5 contempla en su capítulo de trastorno afectivo bipolar, aparte del tipo 1, tipo 2 y la ciclotimia, otros trastornos bipolar y trastorno relacionado especificado. Pueden haber personas con síntomas de bipolaridad, pero no cumplen con los requisitos exactos para que se pueda dar un diagnóstico completo. Este diagnóstico se utiliza por el profesional de la salud
que ve que hay un patrón bipolar, pero no encaja en todas las categorías anteriormente planteadas. Sin embargo, se evidencia que los síntomas son reales, que causa malestar y afecta la vida de la persona. Y en la mayoría de los casos es por el tiempo de duración de los episodios, tanto hipomaniáticos, de depresión mayor, que duran muy poco, de 2 a 3 días o duran 24 horas. Entonces, más que todo por eso es la diferencia y se utiliza este tipo de trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado. Con relación al trastorno bipolar no especificado, el DMS-5 hace referencia cuando se hace un diagnóstico a la persona que tiene los síntomas del trastorno bipolar, pero que no es suficiente información para decir exactamente de qué tipo. Es decir, que no encaja en ninguno de los diagnósticos completos. Esto ocurre mucho cuando las personas llegan a urgencias y tienen los síntomas de depresión, de manía, de hipomanía, pero no se puede saber cuánto tiempo llevan así. Por eso se utiliza este tipo de trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. Ahora vamos a hablar de un caso clínico muy representativo del trastorno bipolar tipo 1. Se trata de un joven de nombre Camilo, de 32 años, quien es entrenador físico en un gimnasio muy conocido de Bogotá. Es profesional en cultura y deporte física. Sus compañeros lo llevaron a urgencias porque estaba actuando de una forma muy extraña. Hablaba sin parar, estaba muy acelerado, irritable y se notaba totalmente fuera de control. Camilo ya había sido diagnosticado a los 28 años con trastorno depresivo mayor, donde pasaba muchas temporadas donde se sentía muy triste, no dormía bien, se alejaba de todos, perdió las ganas de vivir, perdió el sentido de propósito, tenía pensamientos muy negativos, de mucho juicio hacia él, incluso llegó a expresar deseos de morir, aunque nunca llegó a hacer un intento. Pero hace 3 semanas su comportamiento cambió por completo. De manera súbita pasó de estar deprimido a estar eufórico exageradamente, lo cual fue muy evidente para sus compañeros. Él dormía 2 horas por la noche, el resto del tiempo entrenaba con mucho peso y muchas horas. Hablaba demasiado rápido, cambiando de tema constantemente, tenía ideas fuera de la realidad. Además comenzó a gastar dinero de manera impulsiva, también se volvió desinhibido sexualmente, coqueteando de forma incómoda con las mujeres que entrenaba y comenzó a acosarlas en redes sociales. Por lo tanto, sus compañeros se alertaron y notaron que no estaba bien, así que lo llevaron a urgencias. Allí lo hospitalizaron porque ya estaba en un punto en que podía hacerse daño a sí mismo, incluso agredir a los otros compañeros o a sus superiores o a las personas con las que él entrena. En la evaluación médica se confirmó que estaba en un episodio maníaco, que duró más de una semana con todos los síntomas que indica el DSM-5, para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Además, se evidenció que él no consume ni licor, ni drogas, no tiene ninguna enfermedad física. Este caso nos muestra cómo el trastorno bipolar puede afectar profundamente la vida de una persona, llevándola a un estado depresivo, a un estado de manía, en el que pierde el control de sus actos y de su realidad.